Está en comunicación el diputado nacional de Republicanos Unidos, que es su partido y que es uno de los partidos que apoya al bloque o está dentro del bloque Encuentro Federal. Y él ha sido ministro de Defensa, ministro de Economía, ministro de Infraestructura y Vivienda. Es economista y se llama Ricardo López Murphy. ¿Qué tal, Ricardo? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Marcelo. ¿Cómo están ustedes? Bien, tengo ganas de hablar de economía, pero no puedo saltarme de la diaria. Y sabes muy bien lo que pasó desde la tarde de ayer hasta la madrugada de ayer, primeras horas de hoy, y la participación en un intento de estafa del presidente de la Nación, Javier Milei, diciéndole a personas mediante tweets que sería muy bueno que participen de un negocio de criptomonedas, y después todo lo que terminó sucediendo con la retirada extremadamente rápida de estas personas que hicieron este negocio y que han estafado a argentinos y otras personas, porque es un negocio que puede llegar a tener una escala global. Se dice que son cerca de 50.000 las personas que han invertido en esa criptomoneda tan extremadamente volátil e ilegal, y quería sí que me dieras tu mirada, tu punto de vista sobre un presidente que le pasan estas cosas cada vez con mayor asiduidad. Sí, yo diría que no es lo que uno haría si estuviera en ese cargo. Y claramente es una actividad inconveniente. Opinar, ya la presidencia tiene una carga de problemas y de dificultades y de necesidad de orientación como para meterse en temas que uno no conoce, no tiene información o que en todo caso son muy contenciosos. Cuando uno es presidente tiene que buscar conducir a todos, no solo a los partidarios. Entonces eso requiere mucho equilibrio, mucha ponderación. Eso es lo que yo haría. Sí. Eso pone una vara de medida sobre Ahora, opinión sobre Ricardo, estas actividades. Pero digo, tampoco es serio lo que sucede después para querer salvarlo y decirle que es un hackeo de la cuenta de Javier Milei. Como siempre, ¿no? Quieren salir a aclarar y lo terminan embarrando aún más. Él a medianoche diciendo, no, es verdad, esta empresa, confíen en ellos, vuelve a dobla la apuesta. Hay un problema comunicacional extremadamente serio en la figura del presidente de la Nación. Yo creo que en general lo que sería ideal cuando uno está en esas posiciones de nuevo es utilizar comunicados formales. Era lo que yo hacía cuando era ministro de Defensa, ministro de Economía. Lo hago cuando soy diputado nacional. No me van a ver a mí estar jugando ahí, chichoneando en cualquier tema. Cada vez que opino lo hago con mucho cuidado. No digo ser una figura el modelo de todo, pero en general hasta por edad con la prudencia del caso. Bueno, ahora sí quería preguntarte sobre economía y puede ser amplia, pero quiero cerrarlo en lo que sería el acuerdo por el fondo, ¿no? Primero, bueno, en líneas generales preguntarte ¿dónde notás esos 3 o 4 puntos que vos considerás que son los más endebles de este plan de estabilización del gobierno? Y si esos 3 o 4 puntos que vos considerás tan endebles en este plan de estabilización del gobierno van a terminar repercutiendo el que en Fondo Monetario Internacional le brinde al argentino un acuerdo de facilidades extendidas, un acuerdo stand-by que sería de un repago mucho más pronto, fue el que sacó Mauricio Macri, le decimos a la audiencia, en ese super préstamo que sacó, bueno, era un préstamo stand-by que después se termina cayendo. Guzmán hace un nuevo acuerdo de facilidades extendidas que tiene otros plazos, otra manera de pago, y un poco, bueno, en esas dos consultas tratar de explicarnos y contarle a la audiencia qué es lo que estás viendo de este momento de Caputo y de Milei al frente de la economía del país. Yo diría que claramente 3 áreas decisivas para el futuro de Argentina son las exportaciones. Nosotros exportamos muy poco, para que se tenga una idea, la mitad por habitante que Uruguay y 1/3 de Chile. Siempre hemos tenido una enorme fragilidad en ese lugar
Segundo, tenemos un problema muy serio en materia de empleo. En los 12 años previos al gobierno de Milei se crearon 4.300.000 puestos de trabajo. Solo 300.000 de esos puestos de trabajo eran formales. El resto eran empleo público, monotributista o peor aún informales. Yo creo que la clave de cualquier programa en la Argentina es que sea capaz de generar exportaciones, empleo, y lo otro es inversión. Argentina invierte muy poco, casi no puede aumentar el capital per cápita, y yo temo que en muchos casos no esté ni siquiera sosteniéndose el capital per cápita, al revés de lo que pasa en todas las economías del mundo y muy al revés de lo que ocurre en las economías prósperas, que es lo que uno debería aspirar a hacer. Sí. En esa línea, yo diría lo que uno tiene que mirar es cómo van las exportaciones, cómo va el empleo formal, cómo van las inversiones. Obviamente, estabilizar la economía, terminar con el descalabro fiscal, con el desorden monetario, es funcional a eso. Y yo creo que eso es lo que menos se discute, lo que para mí es más importante es sacar todos los sesgos que conspiran hoy contra las exportaciones, contra el empleo y contra la inversión. Y ahí claramente tenemos algún tema... Eso tiene que ver con el cepo, eso apunta al Hay al algo cepo. que no hemos podido corregir ahora voy. Con el riesgo país y con las restricciones a operar en moneda extranjera. Fíjese, el riesgo país, tenemos un riesgo que es 7 veces el uruguayo. Estoy diciendo, no es un poquito, es 7 veces el uruguayo. Y tenemos un tema de controles de cambio que es extravagante, sobre todo cuando se presume que va a ser una economía orientada hacia la libertad de mercado. Tenemos controles como es difícil encontrar en otros países del mundo. Controles cambiarios, controles en el mercado de capitales, controles en los títulos. Es decir, yo diría que los acuerdos de apoyo con los organismos multilaterales deberían conducirnos a superar esos 5 puntos que he marcado. Mejorar las exportaciones, mejorar el empleo formal, mejorar la inversión, abatir el riesgo país y, por supuesto, dejar acumular reservas internacionales y dejar de estar en esa situación absurda de reservas negativas. Me imagino, Ricardo, que vos sabrás que hace pocas horas salió el índice de capacidad instalada del país y en este último año se bajó 10 puntos. La capacidad instalada en este momento de la Argentina está en un porcentaje del 56%, cuando durante el 2023, 2022 estaba en un porcentaje del 66%, bajó 10 puntos. ¿Y por qué voy a este dato? Porque me imagino que con todos los análisis que vos recién hablaste de estos 5 puntos, que podría llegar a tener ayuda también el Fondo Monetario Internacional si se encamina tipo de... Yo diría, debería el programa resolver esos problemas. Por supuesto que si tuviéramos un crecimiento muy vigoroso de las exportaciones, finalmente la capacidad instalada se va a usar a pleno. Claro, la pregunta... Sean actividades competitivas, ¿no? Porque ahí puede haber mucho que no sea competitivo, pero yo diría, si compramos reservas sistemáticamente, por lo menos para terminar con eso de que tenemos reservas negativas, y si no, yo creo que nuestra economía no se debe endeudar, por lo menos hasta que logremos llegar a los riesgos uruguayos. Entonces, si no nos endeudamos, si compramos reservas, vamos a tener un tipo de cambio mucho más competitivo, eso va a ayudar a toda la industria, la agroindustria, al turismo, a todas las actividades que generarían mucho empleo, que es lo que necesitamos, empleo formal, inversión y exportaciones. Y reserva, porque tenemos negativa. Sí. Digo, alguna vez tendría que razonar que eso... es el único país del mundo que tiene reserva negativa. Ahora, te consulto algo. En el comienzo de la semana esta que está terminando, el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo una reunión con dirigentes de la Unión Industrial Argentina. En esa reunión, como sabrás, ellos le dijeron que nivele un poco la balanza, que nivele la cancha,
Caputo no quiso hablar de los desequilibrios cambiarios, dólar oficial y esas cuestiones, pero sí les dijo que el camino era bajar impuestos, pero también en el sector industrial de la Unión Industrial Argentina temen fuertemente con el ingreso desmedido de importaciones que le pegan a la industria nacional y por ende a personas que toman puestos de trabajo, que toman trabajadores. Entonces la pregunta sería, sabiendo que la Argentina... El problema central que tiene Argentina es probablemente el tema de tener reservas negativas. Si para salir de la reserva negativa hay que exportar más, si vamos a tener que exportar más, va a haber un tipo de cambio más alto. Si hay un tipo de cambio más alto, ninguna de nuestras industrias se va a preocupar con los problemas de competencia. ¿A vos este gobierno te desilusiona hasta el momento, Ricardo? Nosotros fuimos derrotados por el gobierno actual. Yo tenía otra visión de lo que había que hacer y que acabo de explicarla. O sea, yo trataría de tener un crecimiento fuerte en materia de exportación, inversión y empleo. ¿Por qué? Porque me parece que esa es la base económica que permite resolver los graves problemas sociales y el gran, si ustedes quieren, el gran problema de los últimos 20 años, que es que no ha crecido el ingreso per cápita. La base económica resuelve muchos de los problemas sociales. Si no hay recursos, todo lo demás es muy difícil de enfocar. Ese me parece a mí que es el eje de lo que debería ser. Ahora, por supuesto, yo no discuto la necesidad de que tuviéramos superávit fiscal. Nosotros no podíamos seguir con esa tasa de inflación disparatada, con los controles que teníamos en el comercio exterior, con todas cosas que no hace ningún país del mundo. Y lo que estoy tratando de convencerlos ahora es que no hagamos cosas que no hace ningún país del mundo. Tener reserva negativa, no hacer crecer el empleo formal, no tener inversiones. Tenemos unos problemas en los sistemas, en la parte energética, en el sistema eléctrico, en todos lados. Es verdad que fue una terrible herencia, pero esa terrible herencia tiene que ser resuelta. Hay que invertir mucho. Voy a la construcción política personal y algunos de los escenarios que se tejen es que se podría ir hacia una lógica electoral de frente de apoyo a Milei, frente anti-Milei. En esa circunstancia, en esa coyuntura, ¿ya empezaste a pensar de qué lado estarías? Si en el frente que apoya a Milei o en contra. Yo no me siento identificado con el kirchnerismo ni con lo que pasó antes, y por supuesto tengo grandes diferencias con lo que ha sido la práctica del gobierno, con la falta de presupuesto, con estas cosas, estos líos que nos metemos hablando de cosas que no sabemos. Así que iremos en una opción que no refleje ni el pasado del kirchnerismo y toda esa tragedia que nos ha legado, y por supuesto vamos a hacer una alternativa seria y formal al gobierno actual. ¿Vos considerás que, le decimos a la audiencia que el mandato que actualmente tenés como diputado termina en este 2025, la idea es continuar, y la idea es continuar con una lógica centrista, digamos? Efectivamente, lo que he sido toda mi vida. Lo que es asimilable a mí en el mundo. Yo no soy de los que creen que la Argentina es una cosa tan diferente a todo. Acá la física que hay en el mundo es que se aplica en la Argentina, la biología, la aritmética y la economía. En esa línea, yo en general me siento identificado, al revés del presidente, yo no me siento identificado con Orbán, con el de Vox en España, con ese Abascal. Abascal. Tampoco me siento identificado como Cristina con los Castro, con los Ortega Murillo, con Maduro. Eso no tengo nada que ver con ninguna de esas dos cosas. Me siento más identificado con el Partido Liberal Alemán, el Partido Liberal Sueco, el Partido Liberal Holandés, si usted quiere, con el Partido Popular Español, es decir, con fuerzas razonables, moderadas, centristas, que son las que en general están asociadas a una vida en libertad, a respetar a los otros,
a tratar de vivir en concordia y movilizar con toda la energía posible la iniciativa privada y hacer que la vida sea cada vez un poco mejor. Dentro de esa lógica armado en la provincia de Buenos Aires está la idea de pensar con María Eugenia Talarico política futuro. Ella me ha acompañado a lo largo de estos años y ella va a encabezar nuestras filas en la provincia de Buenos Aires. Como Republicanos Unidos. Por supuesto, vamos a abarcar la mayor cantidad de apoyo posible. Nosotros somos conscientes que se va a necesitar un espacio lo más amplio posible para reflejar esto que yo creo que es cierto, que mucha gente quería que estabilizáramos la economía, era imprescindible hacerlo, que ordenáramos la parte fiscal, era imprescindible hacerlo, que fuéramos sensatos en materia monetaria, era imprescindible hacer eso, pero al mismo tiempo hacerlo respetando los límites institucionales y con un estilo, yo diría, cordial, solemne, propio de la República, donde uno convive y sabe que tiene que alternar y no se trata de vivir en conflictos permanentes, sino tratar de resolver los problemas que tenemos. Ricardo, te mando un abrazo. De cosas importantes, ¿para qué vamos a hablar? Si San Lorenzo viene bárbaro. Ojalá, eso me alegra la vida. Que tenga buen fin de semana y gracias como siempre. Te estaremos llamando seguramente durante el año para seguir graficando los armados políticos que estás comenzando a construir. Un gusto, gracias, hasta luego. Chao, Ricardo. Quien está hablando con nosotros era Ricardo López Murphy, quien es actual diputado nacional del bloque Encuentro Federal y bueno, ha sido ministro de Defensa, ministro de Economía de la Nación en otros momentos del país.